tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlas y saludarlos. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes hoy. Como habrán advertido, es una ocasión muy especial para la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, porque tenemos nada más y nada menos que al doctor Raúl Zaffaroni y a la doctora Nadia Espina, que generosamente han aceptado venir a conversar con nosotros y nosotras sobre un tema que quizás no tenemos asociados a nuestra práctica. Una de las líneas que tiene la Secretaría es pensar los temas y pensarnos en la práctica, reflexionarnos a nosotros y nosotras en nuestro rol, en nuestras tareas cotidianas. Pero en el marco de la pandemia, en este segundo año, la segunda vuelta de pandemia, quisimos abrir una línea de conferencias temáticas que nos permitan pensar otros temas que no se relacionan con nuestra práctica, o no de manera directa, pero que sí nos permiten pensar y nos permiten acercarnos de una manera más, si se quiere, innovadora a los problemas del derecho. Y en esa línea, bueno, tenemos aquí el honor de contar con el doctor Zaffaroni y con la doctora Nadia Espina, que van a hacer dos exposiciones. Se van a tratar entonces de dos conferencias. Cada uno de los expositores va a tener entre 25 y media hora, pero también les hicimos saber que tienen, gracias a este honor que nos han hecho de estar aquí, la posibilidad de explayarse. No es que vamos a estar haciendo un control estricto del horario. Y después vamos a abrir a preguntas para cada uno de ustedes, cada una. Así que bueno, sin más, nuevamente muy agradecida por esta participación, y Silvina va a leer entonces el orden de las exposiciones y nos va a explicar la secuencia de las intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Gracias a todos por unirse, especialmente al doctor Zaffaroni y a Nadia Espina. Les contamos que va a haber dos ponencias en este ciclo de charlas en el día de hoy. Una va a estar a cargo de Nadia Espina. Ella hablará sobre el bien jurídico en los delitos de maltrato animal. Nadia es profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Rosario. Es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal. También es magíster en Derecho Penal. Cuenta con varias publicaciones y artículos, un libro en particular sobre esta temática, que luego le vamos a dejar los datos a disposición. Y también nos va a acompañar el profesor doctor Zaffaroni, que mi compañera Montenegro a continuación va a hacer referencia a su currículum abreviado. Hola a todos y a todas. Bien, creo que el doctor Zaffaroni casi que no necesita presentación, pero vamos a hacer un esfuerzo. Eugenio Raúl Zaffaroni va a hablar sobre la Pachamama y el humano, y él es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y de muchísimas otras universidades latinoamericanas. Es ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que tiene muchísimas publicaciones y muchísimos otros títulos, pero a modo abreviado para hablar de su currículum. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra Nadia Espina. Nadia, gracias por acompañarnos, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Gracias a Julieta Di Corleto, bueno, a Silvina y a Lucía, porque para mí, para también Raúl, es un honor estar compartiendo en el Ministerio Público de la Defensa esta tarde de hoy, con estas temáticas que, como bien señalaba Julieta, son un poco novedosas para, digamos, las tareas funcionales y jurisdiccionales que seguramente todas y todos ustedes tienen.
pero que son importantes discutir quizás en estos momentos de pandemia que ponen en evidencia también cómo este desequilibrio ecológico nos está afectando a todas y a todos, y de alguna manera en pensar cuáles son algunas de las alternativas para reflexionar sobre el mundo en donde queremos vivir. Y esto comprende quizás a dos temáticas, ¿no? La que tiene que ver con la naturaleza, la Pachamama como sujeto de derecho, pero también a los animales no humanos, porque históricamente los animales no humanos fueron considerados como objetos susceptibles de cualquier tipo de explotación por el humano, y de alguna manera hoy comienza a haber un cambio de paradigma hacia un nuevo estatus jurídico del animal, acompañado por la jurisprudencia de nuestro país, que desde hace más de 10 años ya dice que los animales no humanos son personas no humanas, lo cual hace que cambiemos la visión que tenemos en torno al concepto de persona, para incluir también a otros seres que son sintientes. Y esto comenzó gracias a que en el campo de la filosofía, hace más de 2 siglos atrás, se comenzó a discutir sobre la consideración moral de los animales, que hasta entonces era negada por el racionalismo, ¿no? Porque se decía que los únicos que eran personas eran los humanos, porque tenían la capacidad de razonar y de hablar. Y a partir de entonces, los utilitaristas clásicos dicen, no, bueno, no es solamente esta capacidad para razonar y para hablar, sino también la de sentir dolor y placer. Y a partir de ahí empiezan a haber otros trabajos en este mismo campo, sobre todo que comienza a trabajar sobre la ética animal, y bueno, hay trabajos de utilitaristas contemporáneos como Peter Singer, también como Tom Regan, que ya postula desde hace muchísimos años los derechos, ciertos derechos básicos para los animales no humanos, o sea que no es asemejarles a los animales no humanos todos los derechos que tenemos los humanos, sino algunos básicos como la vida, la libertad y la integridad física y psíquica, en base a ciertas características puntuales, como tienen que ver la conciencia, que es algo de lo que se discute desde el año 2012, porque ya hubo una declaración de Cambridge por especialistas, en donde se dijo que los animales no humanos, mamíferos, mayores a 1 año, tienen conciencia, incluso los pájaros y las aves. Otros trabajos que también hacen aportes que veníamos conversando recientemente antes en la previa, de otras disciplinas que tienen que ver con las ciencias políticas, como Sue Donaldson y Wikileaks, y precisamente en el campo jurídico todas estas discusiones que empiezan hace 2 siglos atrás se trasladan con la cuestión del maltrato animal y las primeras leyes que surgen para lo que se denominaba, digamos, proteger penalmente a los animales. No sabemos, obviamente, si podemos hablar de protección, nosotros hablamos de lesiones a bienes jurídicos, pero lo importante es eso, y ahí comienza una discusión importante porque la dogmática jurídico-penal siempre dijo que el titular del bien jurídico en los delitos de maltrato o crueldad animal era el humano, y no el animal humano. Entonces comienza a existir un sector minoritario en la doctrina que postula que la víctima de este delito es el animal no humano. Así, en su obra La Pachamama y el humano, cuando Zaffaroni aborda este tema puntualmente, dice que para considerar este delito como un delito contra el humano, se ha dicho que el bien jurídico, por ejemplo, es la moral o las buenas costumbres, el interés moral de la comunidad o también la lesión al medio ambiente. Pero si nos ponemos a ver la doctrina actual, digamos, que aborda esta cuestión, podemos ver cómo inclusive hoy se sigue justificando este delito desde una posición totalmente antropocéntrica, en donde se acude con frecuencia a encontrar distintos y nuevos bienes jurídicos, dando lugar a distintas clasificaciones entre los autores. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en esta primera corriente antropocéntrica de la moral y las buenas costumbres, la doctrina del siglo XIX decía que el bien jurídico era, en el maltrato y la crueldad animal, las morales y las buenas costumbres, porque se basaba en ese sentimiento de amor, de piedad o de compasión del humano hacia los animales no humanos, o en esa necesidad de promover la educación civil para evitar ejemplos de crueldad que acostumbraran al hombre a la insensibilidad frente al dolor ajeno. Por ejemplo, Hummel en el 1769 decía que el que encontraba placer
o en lo que era el tormento o el dolor del animal no humano, seguramente se complacería en desgarrar hombres. Y así fundaba el castigo en los delitos de maltrato o crueldad animal, porque consideraba lógicamente este penalista ilustrado en Alemania que los animales carecían de derechos. Y esta visión se corresponde, si se quiere, con una raíz antropocéntrica que encuentra, digamos, bases en Kant, que decía que el animal no podía ser sujeto de relaciones jurídicas, sino solamente un objeto, porque para él solo el humano tenía deberes hacia sí mismo y hacia los restantes humanos, sobre la base de la dignidad humana derivada de la razón, pero no existían deberes que el humano tuviera para los animales en su calidad de tales, ¿no? Entonces entendía que en el maltrato animal lo que se encontraba en juego era el deber del humano hacia sí mismo, porque el sufrimiento del animal le generaba compasión, lo que además demostraba, si se quería, una predisposición natural muy útil a la moralidad en relación con los demás humanos. Entonces, claro, desde esta posición no interesaba si el animal sufría o el sufrimiento del animal, sino que justamente era ese sufrimiento que se despertaba en el humano al ver sufrir al animal. Por eso es que incluso las primeras leyes de protección a los animales exigían la publicidad de los actos, claro, porque de alguna manera había que conmover al humano. Y en esta corriente podemos encontrar al Código Penal alemán de 1871, que sancionaba con falta el que de manera pública o produciendo escándalo atormentare a los animales, el Código Sanardelli italiano de 1889, que iba en esta misma dirección, el español de 1928, que hablaba de la publicidad de los actos de maltrato o crueldad, porque, bueno, evidentemente no interesaban los animales en sí mismos, sino ese sufrimiento del humano, y el anteproyecto del Código Español de 1983, que iba también en esta misma línea, hablaba de la ofensa de los sentimientos de los presentes frente a ese acto de maltrato animal. Y en Argentina, cuando se discutía, a propósito del proyecto que había presentado Benítez en el Congreso, que finalmente se sancionó como ley 14346, en el proyecto se decía que el maltrato o crueldad animal era un delito contra el sentimiento social del pueblo civilizado para evitar que se despertasen o se fomentaran en el humano instinto de crueldad hacia sus semejantes. No obstante, finalmente, cuando esta ley se sanciona, en el artículo primero, se termina por pronunciar diciendo que los animales son las verdaderas víctimas de los delitos de maltrato o crueldad animal. O sea, en Argentina siempre podemos decir que la discusión se dio entre esta visión relativa al bien jurídico de la moral o las buenas costumbres, en donde el titular del bien jurídico es el humano y no el animal no humano, y esta nueva visión que comienza a aparecer con el cambio de paradigma que ya vamos a ver un poco más adelante. Entre las críticas que podemos mencionar respecto a esta posición, bueno, una tiene que ver con la tipicidad de aquellas conductas que acaecían en privado, porque lógicamente al exigir esa publicidad de los actos solo eran típicas las conductas que se daban en público, no por ejemplo las que se dan en un departamento, pero sí en una plaza. Otra cuestión tenía que ver con la idea, que se podría llegar a cuestionar, de que la moral sea considerada un bien jurídico si nos ponemos a reparar en el principio de ofensividad o lesividad, según el cual el derecho penal solo debe intervenir si amenaza una lesión o un peligro cierto para concretos bienes jurídicos y no intervenir por solas meras inmoralidades. Que esto obviamente encuentra un claro límite en nuestra Constitución Nacional, hoy en el artículo también 19, que bueno, marca justamente, digamos, cualquier tipo de diferencia con esta postura vinculada a sentimientos de piedad o de compasión que encuentra arraigo de alguna manera en el pensamiento del criminólogo positivista Garófalo, porque obviamente pueden haber muchas conductas que a nosotros nos generen algún tipo de repulsión o desagrado, pero eso no significa que de alguna manera podamos criminalizar esas conductas en atención a los límites constitucionales que tienen que ver con la autonomía ética incluso de las personas, ¿no? Se ha perseguido a las personas, si nos remontamos a la Inquisición, por el hecho de ser mujeres, se ha perseguido también a las personas por su orientación sexual. Bien. Pero bueno, cuando introduce el concepto de bien jurídico Birnbaum, ahí quizás ya comienza a existir una importante afirmación, porque abandona cualquier tipo de valoración abstracta, identificando la lesión de un bien jurídico asociado a la titularidad de un sujeto, porque
también deja, digamos, una gran enseñanza en cuanto a que es necesario encontrar detrás de cada lesión un bien jurídico, un titular identificable para evitar esto, o sea, que la titularidad recaiga sobre un titular subalterno, que bueno, por lo general es el Estado, pero en este caso se traslada siempre al humano o a la sociedad. Y por otra parte, pretender fundar el maltrato animal en base a la peligrosidad que representaría el humano frente a futuros ataques a sus semejantes, de alguna manera, esto vuelve a acercar el positivismo peligrosista, en donde no importa el delito, sino la peligrosidad relevada por esta mala vida o por el hecho, que nos acerca muchísimo más a un derecho penal de autor que a un derecho penal de acto. Ahora, la segunda corriente antropocéntrica, que es la de la doctrina del siglo XX y que es la más difundida en la doctrina, tiene que ver con considerar que el bien jurídico es el bienestar animal, pero consideran de alguna manera a los animales como un objeto material del delito, pero en tanto y en cuanto representen un interés moral en la comunidad al despertar compasión. El problema que tiene esta doctrina o estos autores que la sostienen es pensar que los animales son seres sintientes y que necesitan, digamos, de alguna manera de protección, pero de alguna forma lo que hacen es, como les niegan los derechos, la titularidad de derechos, termina cayendo en una autocontradicción, porque de alguna manera se siguen fundamentando en esta corriente en los sentimientos de compasión de los que hablábamos anteriormente, si bien con otro ropaje. Porque acá sí se introducen a los animales y deja de importar este sentimiento directamente, digamos, de afectación, digamos, del humano, de compasión, de piedad. Entonces, bueno, justamente ahí la negación tiene que ver con negarles estos derechos, y entre los argumentos que encuentran para negarles a los animales los derechos a la vida o a la integridad física o psíquica, encuentran, por ejemplo, que asociarles la calidad de sujeto pasivo implicaría reconocerlos como sujetos activos de otros delitos, lo cual esto es fácilmente rebatible en tanto y en cuanto lo que se propone es asignarles ciertos derechos y no responsabilidades, obligaciones, porque además los animales serían como cualquier involuntable que no podría, digamos, cometer, digamos, un delito, porque ya de base sería incapaz de acción, de conducta. Y lo mismo pasaría con aquellos que dicen que no tendrían representación procesal, porque bueno, hoy incluso le asignamos a una especie de representación procesal a las personas jurídicas, personas de existencia ideal, y además porque ya tenemos una trayectoria en donde hay fiscalías especializadas, defensorías especializadas que asumen esas representaciones, e incluso también organismos, digamos, ONG vinculadas, digamos, a la cuestión animal. Y la última de las posiciones que se vinculan con esta visión antropocéntrica tiene que ver con asociar estos delitos con el medio ambiente, en tanto y en cuanto se piense que los animales forman parte del entorno. Obviamente también tenemos distintas posiciones en cuanto al bien jurídico en los delitos contra el medio ambiente, que también, digamos, van entre la línea del antropocentrismo y el ecocentrismo, pero lo importante es tener en cuenta que a partir de la definición que nosotros tenemos de medio ambiente en nuestra Constitución Nacional, obviamente siempre el bien jurídico guarda una estrecha relación de dependencia con el humano, porque cuando hablamos del medio ambiente, no solo estamos hablando del medio ambiente, sino en la necesidad de alguna manera, preservar en la Constitución a las generaciones actuales y futuras de humanos. Y el problema que particularmente esto presentó en España fue cuando se discutió la incorporación de estos delitos en los delitos relativos a la protección de la flora y la fauna en la reforma al Código Penal Español de 2003, porque algunos autores diferenciaban entre los animales de la fauna urbana y silvestre, diciendo que cuando hablábamos de los animales de la fauna urbana no se correspondería hablar del medio ambiente, sino en el caso de la fauna silvestre, que en nuestro caso la ley 14346 prácticamente no ofrece distinciones entre estos animales, más allá de algunas muy puntuales, y también se profundizaba cuando algunos decían que los intereses medioambientales podían ir en contra de los intereses de los animales, porque además sostenían que cuando hablamos de maltrato animal estamos hablando de conductas aisladamente consideradas. No es que estamos hablando del medio ambiente, sino de una conducta aisladamente considerada que afecta
a un bien jurídico del animal del que se trate. Y desde este punto de vista, esta sería la posición correcta, incluso en aquellos países en donde hoy la naturaleza, como seguramente va a desarrollar Raúl, es sujeto de derecho, como pasa en Ecuador y como es en Bolivia, porque se trata de esto, de conductas aisladamente consideradas. Ahora, este reconocimiento de derechos a los animales, ¿no? Y básicamente esta idea del sujeto de derechos, trae también cambios a la dogmática, no solo en la tinente al bien jurídico, sino también en Alemania, y se discute la posibilidad de la procedencia y la legítima defensa de los animales no humanos en una reciente jurisprudencia, pero en lo que tiene que ver con el bien jurídico ya empieza a haber antecedentes en el campo jurídico, incluso con Werner y con Zaffaroni en La Pachamama y el humano, que dicen que a partir de estas ideas el animal no humano es el verdadero titular del bien jurídico, porque el bien jurídico no sería otro que el derecho del animal a no ser objeto de crueldad humana. Y esto a propósito también del artículo 1 de nuestra ley 14346, que refiere al animal no humano como una verdadera víctima de estos delitos, y así también lo expresaban Zaffaroni y Alay Eslocar en su obra conjunta Derecho Penal Parte General, cuando definían al bien jurídico, porque decían, bueno, dicen, el bien jurídico es una relación de disponibilidad de un sujeto con un objeto, toda vez que algunas veces los sujetos no son personas. Y de esta manera concluyen en la conveniencia de renunciar a esa tesis personalista del bien jurídico para reconocer que hay bienes jurídicos de sujetos no humanos, como podría ser el caso de los animales humanos. Claro, ahí digo, el principal inconveniente en la dogmática o respecto de aquellos que, digamos, rechazan este tipo de posibilidades, vienen con esto, con esta renuncia a la tesis personalista del bien jurídico que se origina más precisamente en el Estado moderno y con el contrato. Y en ese sentido, Roxin, incluso en Alemania hoy existe una ley de bienestar animal, pero esto no quita que algunos autores y la jurisprudencia sea crítica respecto de las posiciones tradicionales de bienestar animal y avancen en considerar autónomamente a los animales como tales, porque Roxin expresa que en el delito de maltrato animal no se tiene que renunciar al principio de protección de bienes jurídicos, sino que hay que ampliarlo mediante la extensión del contrato social a otras criaturas de la creación. O sea, sostiene que en el maltrato animal la ley alemana tiende a la protección de la vida y el bienestar del animal, pero que no significa que proteja una concepción moral, sino que se parte por considerar que el legislador, en una especie de solidaridad con las criaturas, también considera las especies superiores de animales como criaturas de la creación, ¿no? De alguna manera concluye en que el profesor de Múnich, en que el fundamento del bien jurídico reside en estos derechos básicos que tendrían los animales. Y toda esta discusión ética y jurídica que resumo ahora en estos 20 minutos, 25 minutos, tiene, digamos, un correlato en la jurisprudencia argentina, como ya lo dije hace más de 10 años, que ya se dice en la jurisprudencia que en estos delitos el titular del bien jurídico es el animal no humano, que es persona no humana, etc. Pero hay algunos casos paradigmáticos, como ha sido el caso de la orangutana Sandra, a partir de un fallo señero de la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal, en donde frente a un habeas corpus que se había presentado por una organización que es AFADA, protectora de animales, bueno, se postuló un habeas corpus en favor de esta orangutana que estaba en el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, cuando todavía era zoológico, por las condiciones en las que se encontraba, en donde se evidenciaba un peligro para la vida y la integridad de la orangutana, con también un rasgo de maltrato animal. Bueno, esto finalmente, bueno, en 2014 ya en la Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal dijo que la orangutana era persona no humana, titular del bien jurídico, pero finalmente se resolvió por un amparo hace muy poco tiempo, y hace más de casi 2 años que la orangutana ya está en una reserva natural en Estados Unidos, y lo mismo pasó con una chimpancé, que es una chimpancé Cecilia en Mendoza, que fue una de las primeras que obtuvo un habeas corpus. Y si nos ponemos a pensar, hoy en nuestro país ya vamos hacia un cambio de concepción, porque incluso hoy se piensa en el cierre de un montón de zoológicos, cambiando, digamos, con este paradigma de pensar a los animales como un objeto de diversión de las personas. Y en otros países, como lo dije recientemente, que es el caso de Alemania, ya se está hablando de la procedencia y la legítima defensa, que sería otro cambio digamos, dentro de lo que es la dogmática jurídico-penal. Así que, bueno, creo que estos son algunos
de los nuevos desafíos con los que nos vamos a encontrar en el ámbito del derecho penal, al pensar este nuevo estatus jurídico de los animales no humanos, que ya en algunos países ha cambiado en los códigos civiles, porque todo este avance de la jurisprudencia en nuestro país ha sido posible aún sosteniendo en nuestro código civil que los animales no humanos son cosas muebles y movientes. Esto, otros países como Colombia ya cambió, en Australia, en Alemania, en Suiza, en Francia, pero bueno, hace parte, digamos, de este camino hacia otro paradigma. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todos, y ahora sí los dejo con Raúl Zaffaroni. Muchas gracias, Nadia. Doctor, entonces le damos la palabra. Les recordamos que el doctor Zaffaroni expondrá sobre la Pachamama y el humano. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, en realidad creo que nadie adelantó una serie de cuestiones que me ahorran la exposición. De alguna manera, pensaron ustedes que este es un tema totalmente ajeno a la Defensoría. No, no lo es. No lo es porque está íntimamente vinculado también al concepto de humano. Es decir, desde el momento en que considero lo no humano, estoy considerando de alguna manera lo humano. Y por ende, la dinámica de esta cuestión y de la cuestión ecológica en general está íntimamente vinculada a los derechos humanos. Cuando en la Edad Media y hasta entrada a la Edad Moderna, y creo que se registró algún caso en la jurisprudencia inglesa hasta el siglo XIX, se juzgaba y se condenaba y se procesaba a animales, y hubo hasta un famoso defensor especializado en la defensa de animales. Realmente se le estaba otorgando carácter de persona al animal. No quedaba bien clara la cosa, pero en definitiva lo que se quería afirmar era la vigencia de la ley sobre cualquier ente, la absoluta vigencia de la ley. Cuando se excomulgaba la sanguijuela del Sena, lo que se quería reafirmar era la voluntad del soberano. No se estaba reconociendo una personalidad en el animal. La historia ideológica de esto comienza con René Descartes, digamos. Ahí es donde se parte la cuestión, y si bien la modernidad comenzó antes, con Descartes la cosa ideológicamente se manifiesta de una manera más prístina, más lineal. Realmente, cuando Descartes dice que lo racional está exclusivamente referido al ser humano y que el resto son máquinas, y trata de convencer a la reina de Suecia de que lo que tenía en brazos era una máquina, la reina lo miraba y le decía, no, mira que es un perro, con bastante razón, por supuesto. Lo que estaba diciendo es: el patrimonio de la humanidad está dado en los racionales, y los racionales son la gente como uno. Y a partir de ahí empieza toda una historia desgraciada, no solo de destrucción del medio ambiente, del sufrimiento animal, no. Empieza una historia de subhumanización de humanos también. Ese es el asunto. No se olviden ustedes que nosotros tardamos hasta 1948 en que los jefes de manada nuestros se juntaron ahí en Naciones Unidas y declararon que todo ser humano es persona, ¿no? Es decir,
Nunca hubo una reunión de caballos que dijera todos los caballos son caballos, pero nosotros necesitamos un tiempo para que los jefes manada lo dijeran, ¿no? Y lo dijeron, sí, pero bueno, pero a partir de ahí, bueno, se tardaron 30 años en hacer un par de tratados internacionales, ¿no? Que no se cumplen tampoco del todo. Tienen vigencia, pero su eficacia es bastante complicada. Es decir, la norma de que todo ser humano debe ser tratado como persona, bueno, cuidado, está precedida de una subestimación de lo no humano. En el evolucionismo de Darwin, no todos los humanos llegan al mismo grado de evolución. Y el propio Darwin decía que las razas inferiores, sí, bueno, tenían que desaparecer. O se las asimilaba, lo cual consideraba difícil, o desaparecerían. Efectivamente, los seres humanos jerarquizaron a los animales también. Le fueron atribuyendo características o valores humanos. El caballo, el perro, el asno, el cerdo, cada uno es como es. Y no se interesa mucho de las valoraciones que haga el humano, pero el humano empezó a jerarquizarlos. Y después ¿qué hizo? Hizo una cosa muy interesante. Empezó a jerarquizar a los humanos conforme a las características que él había puesto en los animales. Y entonces surgió toda una ciencia que se llamó la fisionómica. La fisionómica era una disciplina según la cual se clasificaba psicológicamente a las personas conforme a la semejanza que tuvieran con los animales. Muy interesante. Quizá el fundador de la fisionómica fue Giambattista della Porta. Giambattista della Porta. Acá les estoy mostrando, no sé si lo ven en el libro. Este es el original de Giambattista della Porta del año 1652. No es la primera edición, es la segunda, pero es el original. ¿Quieren ver ustedes los grabados tan interesantes que trae este libro de aquel tiempo? ¿Ven? Similaridades entre el animal y el humano. De ahí se deducían características psicológicas, que se parece al cerdo, que se parece al caballo. Esta es una historia vieja, más o menos. Vamos a venir más cerca, vamos a venir un poquito más cerca. No demasiado, pero ya estamos en 1897. Este es el Atlas de Lombroso. Atlas de Lombroso, 1897. Y fíjense qué curiosa semejanza hay con aquello que acabo de mostrarles. Estos son los dibujos de los delincuentes de Lombroso. Aquí tienen más. Miren el microcefálico que pone ahí. Tienen otros, una mujer. Y fíjense las fotos que trae el Atlas de Lombroso. Fotos. Y díganme si alguien con alguna de las caras de estas últimas fotos podía caminar suelto por alguna ciudad europea de aquella época o podría caminar suelto por alguna ciudad nuestra hoy. Creo que no. Creo que es un estereotipo caminando. Era de lo que no se daba cuenta Lombroso. Pero bueno, pero esto tiene sus consecuencias, porque no solo es una cuestión criminológica.
Estos seres inferiores, europeos, se consideraba que era un resultado atávico, es decir, que en la raza superior europea se había producido por algún fenómeno excepcional una regresión y había surgido un sujeto con estas características, más parecido al animal. Y el propio Lombroso lo decía, todos estos tienen características africanoides o mongoloides, es decir, se parecen a los negros o se parecen a los indios. Esta jerarquización legitimaba la colonización, es decir, del animal se pasaba al ser humano inferior y de ahí se iba evolucionando hasta llegar a la raza blanca civilizada. Esa raza blanca civilizada podía hacer lo que quisiera con el animal, un poco menos con los salvajes, pero también con los salvajes, porque eran salvajes. Hace un momento decía Nadia que no se les reconoce posibilidad de conducta. ¿Acaso Hegel le reconocía capacidad de conducta a los indios? ¿Acaso le reconocía capacidad de conducta a los locos? ¿Acaso le reconocía capacidad de conducta a los africanos que decía que estaban en el umbral de la humanidad? No. Y estos eran los iluministas, los racionalistas. Es decir, cualquier ómnibus viene bien para subhumanizar, inhumanizar y para ejercer cualquier cantidad de crueldades. Pero el problema respecto de la naturaleza deviene directamente del método de conocimiento que se usa en lo que Boaventura de Sousa Santos llama la epistemología del norte, ¿no? ¿Cómo se accede al conocimiento científico, al conocimiento verificable, conforme a esta epistemología? Bueno, creo que, no sé si tiene razón Foucault o no, pero dice que el método inquisitorial pasó del proceso penal a las ciencias. Puede ser. Lo cierto es que el método de conocimiento que nosotros tenemos es un método sujeto-objeto en que un sujeto se coloca por sobre el objeto y lo interroga, lo tortura si es necesario, para obtener ¿qué? La información, ¿para qué? Para dominar la naturaleza. Esto está dicho desde el siglo XVII, cuando se enunció el método empírico. En ese momento se dijo, ¿para qué? Y para poder. Se conoce o se quiere conocer para poder. Esto está llevando hoy a consecuencias sumamente graves. Quizá haya sido lo que le preocupó a Heidegger en los últimos años. Pero bueno, Heidegger se dio cada perdida, puede ser que... Pero en los últimos años lo que le preocupaba era el dominio puro de la tecnología, es decir, la pura técnica. Y efectivamente algo de eso nos está sucediendo y está sucediendo con la naturaleza. Es decir, este método de conocimiento del norte tiene una característica que la pone de relieve la etimología. Sujeto viene de yectar y su para abajo, es decir, empujar para abajo, aplastar. Objeto, también de yectar, ob significa contra, es algo que se lanza contra. Cuando el sujeto interroga al objeto, el objeto se le lanza en contra. El ente interrogado se le lanza en contra. ¿Y con qué se le lanza en contra? Y con la respuesta. El sujeto pregunta para dominar. El ente no sabe qué diablo quiere y responde con toda su entidad.
pregunta a una vaca cómo sacarle más leche, la vaca responde con un mugido, con toda su vaquidad, por así decir. Y así cualquier ente. Este es el grave problema. Porque el sujeto no está preparado para digerir toda la respuesta entitativa. No. Lo único que está preparado es para digerir la parte que le interesa para poder. El resto no. Y el resto se le va acumulando, acumulando, y lo va sujetando, empujando para abajo. Esta forma de conocimiento es distinta al conocimiento del sur, al conocimiento tradicional, que se adquiere por vía comunitaria, como una especie de diálogo socrático comunitario. No hay en el sur un libro con el descubrimiento, ¿no? Es un saber colectivo. Y ese saber colectivo se obtiene no en una relación sujeto-objeto, sino en una relación horizontal. Puede ser de frater, si se quiere, de hermandad, etc. Pero en los saberes de los pueblos originarios, este diálogo horizontal permite dialogar no solo comunitariamente entre los humanos, sino también con lo no humano. Es decir, con los animales, con las plantas, con los ríos, con las montañas. Es un diálogo constante que condiciona y no es gratuito, sino que condiciona la permanencia de la comunidad. La naturaleza es como el supermercado, ¿no? Para ellos. Sí, y no hay que destruirlo, claro, porque se sigue alimentando. En consecuencia, el respeto a la naturaleza es condición necesaria para la supervivencia de la comunidad. Esto es lo que en la epistemología del norte se pierde. Y al perderlo vamos depredando la naturaleza, vamos destruyendo, no el planeta, porque el planeta por suerte no tenemos condiciones de destruirlo, pero sí vamos destruyendo las condiciones de habitabilidad humana del planeta. Y eso lo estamos viendo con claridad. A diferencia de lo que sostenían los evolucionistas, es decir, que todo evoluciona en razón de catástrofes, o sea, del catastrofismo geológico lo habían pasado al catastrofismo sociológico. Decían, la humanidad evoluciona en función de catástrofes. Y en el planteo spenceriano, bueno, él lo tomaba de Darwin, pero corregía a Darwin Spencer. Él lo deformaba bastante. Este diletante, que era Spencer, que era un ingeniero de ferrocarriles, una verdadera bestia intelectual, decía que había que dejar que se eliminasen en la competencia, porque la ley natural era esa. En la competencia se eliminarían los más débiles, quedarían los más fuertes para reproducirse, y de esa manera, eliminando siempre a los más débiles y reproduciéndose los más fuertes, la humanidad seguiría evolucionando. Se iban a morir unos cuantos débiles, bueno, mala suerte que se va a hacer. No queda otra, porque todo evoluciona en función de catástrofes. Esa era la tesis. Los biólogos modernos, analizando un poco mejor a Darwin, dicen, no, cuidado. Para Darwin, los que sobrevivían, los más fuertes, no eran los más brutos, porque los más brutos se meten adentro del huésped, matan al huésped y se mueren ellos. Eran los que tenían mayor capacidad de sinopsis. Sí, de adaptarse. Perfecto. Y nosotros, en definitiva, somos el resultado biológico de muchos millones y millones de años de sinopsis. En consecuencia, las alteraciones que hacemos
respecto de los equilibrios biológicos y ecológicos tienen efectos sobre la vida microscópica, fundamentalmente, que es donde nació la vida, claro. Y bueno, eliminamos una especie que limita el crecimiento de otra, el equilibrio con otra, la otra se desarrolla sin límite, le sacamos un hábitat a una especie y se busca otro, le sacamos una alimentación y se busca otra, y esto necesariamente produce transformaciones en la vida microscópica. Yo no puedo creer que este bicho que tenemos ahora dando vueltas sea resultado de que a un chino se le ocurrió comerse un murciélago. No, en la vida nos hemos comido, el ser humano se ha comido cuanto bicho ha andado por ahí y también a otro ser humano de vez en cuando. Y no pasó esto. Esto es que estamos produciendo una fábrica de bichos en serie. Ese es el asunto. Y si bien, por cierto, desde los últimos 500 años en que el mundo es mundo, se conocieron todos los que estaban, bueno, hemos provocado una serie de transformaciones, de desequilibrios ecológicos, etc. Esto en los últimos 100 años se ha acentuado a una velocidad absolutamente increíble. Estamos destruyendo, como dice Francisco, la casa propia. No tenemos otra. Ni hay otra cercana. Todas las invenciones de la transhumanidad son delirios. Delirios que ni siquiera los nazis tuvieron. Y hoy estamos asistiendo a muchos de esos delirios y al solucionismo tecnocrático. Es necesario volver a recuperar la posición de nuestros originarios. Y cuando hoy vuelve desde el mundo central algunos planteos y nos dicen desde el mundo central algunos, no, miren que la Tierra es un ente viviente. Ah, sí, ya lo sabíamos, le dicen los de acá. Lo supimos siempre, ustedes eran los que no lo sabían. Y efectivamente sí. Estamos arriba de la superficie de un planeta al que estamos molestando demasiado y se puede mandar un estornudo en cualquier momento y nosotros desaparecer. Ya hay algunos candidatos a sucedernos que parece que son los pulpos del fondo del mar, como les salen las extremidades de la cabeza. Parece que van a tener un desarrollo en unos millones de años bastante rápido, geológicamente hablando, porque al planeta le quedan bastantes millones de años de vida. A nosotros no. Nosotros en la historia del planeta es como si hubiéramos llegado hace 30 segundos. En una historia de una semana al planeta, nosotros llegamos a los 30 segundos finales. Y tenemos historia y escribimos de los últimos 10 segundos nomás. Eso es... y nos creemos los dueños del planeta, ¿no? Y justamente todas estas teorías extrañas de Descartes para acá nos reafirman en la condición de dueños del planeta, ¿no? Incluso hasta se ha llegado a hablar metafóricamente de la nave espacial Tierra. Sí, nave espacial Tierra, pero nosotros no somos los conductores de la nave espacial. Ese es el asunto. Entonces, creo que es indispensable volver a restablecer un diálogo epistemológico con el sur. Y realmente, cuando recorremos nuestra América, no me voy más lejos, por supuesto que podríamos buscarlo en África, en Asia, en Oceanía, etc. Pero cuando recorremos nuestra América, nos damos cuenta de que efectivamente hay una historia de culturas originarias que tiene sus manifestaciones míticas, etc., en una cantidad de sincretismos
de los cuales todos son altamente respetuosos de la naturaleza. Si agarramos la línea Pacífico, vamos a ver que desciende un principio femenino desde la Virgen de Guadalupe hasta la difunta Correa. Y la Virgen de Guadalupe tiene su santuario, su basílica, edificada sobre lo que fue antes el templo de la diosa de la vida y de la muerte. Y la difunta Correa creo que no hay mucho para pensar que es la Madre Tierra. Y si vamos por el lado del Atlántico, donde predomina una cultura afroamericana, vamos a ver que esa cultura afroamericana no es politeísta como se pretende, es monoteísta, pero esa concepción monoteísta solo es una garantía del triunfo final del bien. En realidad hay fuerzas del bien y del mal, y esas fuerzas sí tienen la garantía del triunfo final, el triunfo cósmico, pero en tanto hay lucha. Y esas luchas son fuerzas de la naturaleza. Es decir, por los dos lados, originarios y cultura transportada esclavista, por los dos lados a través de los cuales se destruyó América cuando llegaron los europeos, se nos enseña el respeto a la naturaleza. ¿Qué es lo que hemos olvidado? Y realmente hoy frente a este poder planetario, a esta delincuencia supranacional organizada que es la estructura financiera transnacional, lo que se está haciendo es continuar con más aceleración a la depredación del planeta. ¿Habrá una reacción? Y calculo que sí. ¿Qué razones tengo para pensar que sí? Es un puro acto de fe. Pero además del acto de fe, tengo una gran ventaja. Si me llego a equivocar, no queda nadie para reprocharme el error. Esa es la ventaja. O quizá habrá algún día un pulpo desarrollado, un cefalópodo desarrollado que, haciendo arqueología, diga que hubo una raza de gigantes que se extinguió por su necedad. ¿No llama la atención que justamente sean los creacionistas de alguna religión, etcétera, los que en este momento apuesten más a la supervivencia de la especie? Y sí, claro, desde un punto de vista creacionista, que haya un ente que nos haya creado para que nos suicidemos debe ser un ente bastante idiota, entonces. Por ese lado sí se apuesta más, pero de cualquier manera el poder de detener esto está en nosotros y está en la creación de una conciencia planetaria que hasta ahora se viene declamando, pero tiene pocas medidas concretas. La cuestión climática, el cambio climático es a estas alturas indiscutible. Es decir, ya se terminaron los discursos de que se produce por cambios geológicos, etcétera, naturales y demás. Pero los acuerdos para la contención del deterioro climático y sobre todo deterioro de la atmósfera se cumplen relativamente. Hay muy poca predisposición a cumplirlos. Se contradicen con los objetivos de esta mafia financiera mundial. Y por ende, la lucha que tenemos contra este tardocolonialismo es también, y la lucha que tenemos por los derechos humanos, porque esta mafia lo que está haciendo es generar una nueva oligarquía planetaria. Lo estamos viendo, lo que está pasando con las vacunas. Somos 50, 60 países que vacunamos,
hay una concentración del 70-80% de la vacuna en unos 10 países de esos, y los 130 países restantes de Naciones Unidas no tienen ninguna vacuna. En consecuencia, esto es paralelo a los intereses que llevan a la destrucción del medio ambiente, es decir, es paralelo también a la fabricación en serie de estas pandemias y de estas epidemias. Si no tomamos conciencia de esto, lamentablemente vamos a unas catástrofes peores. Siempre en el mundo, todas las transformaciones fueron acompañadas de desastres y de bichos y de infecciones. En el momento en que Europa comienza a comerciar más con Oriente, bueno, le llegó la peste bubónica y se murieron un tercio de los europeos. Cuando los europeos vinieron a América, bueno, sí, nos extinguieron casi la población originaria, un 90% se cargaron de la población originaria, pero no todo por explotación, por sobreexplotación, sino por las epizotías que traían, porque ellos tenían animales domésticos que les transmitían enfermedades, que les generaban anticuerpos, y nosotros no los teníamos, en consecuencia los nuestros se murieron. Cuando se intentó hacer el canal interoceánico de Panamá la primera vez, fracasó. ¿Por qué? Y porque llegó la fiebre amarilla que casi lo mata a todos, que la traían los africanos. Es decir, esto no es nuevo, pero cuidado, porque las dimensiones que ahora tenemos y la gravedad del caso es mucho mayor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Nadia. Abrimos entonces el espacio para que puedan realizar sus preguntas, reflexiones. Veo en línea al doctor Maciel y a la doctora Silvia Martínez, que nos están acompañando. Doctor Maciel, ¿quiere habilitar su micrófono? Sí, buenas tardes, pero no, estando el doctor Zaffaroni presente, me parece que es mucho más importante que lo escuchen a él, simplemente la alegría inmensa de verlo, escucharlo, y bueno, mi corazón empieza a vibrar desde que lo empiezo a escuchar, así que, no, por favor, que sea el profesor Zaffaroni, maestro, quien haga uso de la palabra. Cariños para todos. Bien, tenemos una pregunta en el chat. En esta ocasión, de Liz. Liz nos dice, ¿qué opinión les merece el acuerdo porcino celebrado con China, en términos ecológicos y de maltrato a los animales involucrados? Bueno, me parece que podríamos celebrar otros acuerdos con China menos problemáticos, ¿no? Ese no se celebró finalmente. Pero bueno, sí, uno de quizás los principales obstáculos que tienen que ver con el reconocimiento muchas veces de los animales y la naturaleza como sujeto de derechos tienen que ver con la actividad ganadera, la actividad también de la agricultura, porque bueno, muchas veces esto también, digamos, al ser, digamos, una gran actividad, digamos, económica, de alguna manera, pero también, digamos, contribuye a la contaminación del medio ambiente también. Pero bueno, son grandes intereses los que hay en juego, pero bueno, desde ya todos estos problemas que venimos mencionando obviamente tienen que ver con la concepción que se tenga, digamos, sobre los animales, que no son solo los animales domésticos que nosotros tradicionalmente conocemos y que son más cercanos al humano, sino que también la polémica se lleva hacia otros animales que son de granja. Incluso este caso de jurisprudencia en Alemania que les mencionaba es a propósito del sufrimiento innecesario ocasionado a los animales de granja en una gran granja industrial. Eran aproximadamente 65.000 y bueno, un grupo de activistas muy reconocido ingresó a esa granja para documentar cómo estaban, en qué condiciones, ¿no? Estamos hablando de directamente maltrato animal, porque tradicionalmente, si uno se pone a ver la ley de maltrato animal, no debería de serlo en Alemania, cuando son animales de granja, pero por las condiciones en las que estaban, sí, bueno, y esto habilitó la discusión de si se estaba en legítima defensa o no de los animales. Pero bueno, más allá de la opinión, digamos, en cuanto al repudio a mí en lo personal de este tipo de acuerdos,
por lo que uno defiende o postula, bueno, el problema justamente se presenta con que son actividades que generan un gran ingreso económico para los países, pero que a su vez contaminan, y que además, bueno, traen este problema de la discusión en torno a los animales. Pero bueno, son posiciones también, si nos vamos dentro de lo que tiene que ver con la discusión con los animales, del abolicionismo animal, que es mucho más radical y extremo, porque es el que postula directamente la extinción de las relaciones entre el hombre, entre el humano y los animales no humanos. Bueno, la sociedad todavía tiene que arraigarse más a cambios culturales, más a lo largo del tiempo, con lo mismo con la discusión de los derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Hay una contraposición de intereses económicos y una suerte de extorsión a los países subdesarrollados. Es decir, bueno, lo tenemos en la explotación minera fundamentalmente, ¿no? La explotación minera contaminante, pero bueno, los países desarrollados dicen, bueno, y si no nos dejan explotar las minas, ¿qué vamos a hacer, no? Si no nos dejan explotar los productos minerales. Pero bueno, está todo el problema del fracking, es decir, la explotación por rotura del suelo, con toda la liberación de gas que eso implica, la contaminación atmosférica que eso implica, es uno de los tantos problemas, pero, qué sé yo, explotación minera a cielo abierto, etc. Y el argumento bueno, sí, los países centrales nos endeudan y después pretenden que no hagamos estas cosas. Eso más o menos es los términos en que se plantea el problema. Muchas gracias, profesor. Hay 3 pedidos de palabra en orden. Primero la doctora Silvia Martínez, luego Julieta Di Corleto y a continuación Federico Janschinsky. Silvia. Muchas gracias, Silvina. Bueno, un placer escucharlos, Raúl, Nadia, esta tarde. Es un privilegio tenerlos en la Defensoría General, así que muchas gracias por eso y por hacernos pensar en cuestiones nuevas. Tengo una pregunta para cada uno. A Nadia, me gustaría preguntarte o pedirte que amplíes un poco esa noción que mencionaste respecto de la reconfiguración de la legítima defensa a la luz de estos desarrollos en Alemania, porque me quedó la duda si eso va por el lado de una persona humana atacando a otra persona humana en defensa de un animal, o por dónde va. No me quedó clara esa idea y me gustaría que nos cuentes un poquito. Y al profesor Zaffaroni, en realidad escucharlo me hizo pensar, usted mencionaba la superestructura financiera como un factor poderoso que contribuye a la destrucción del planeta, y yo pensaba en esos pequeños reductos de protección del planeta, como son las culturas de los pueblos originarios, y cómo tal vez también allí haya que reelaborar un poco la noción de derecho, porque el derecho tradicional se sigue aplicando a esas culturas, despreciando su derecho originario, porque en definitiva, bueno, el derecho es un factor de poder también, pero a mí lo que a veces me llama la atención es que incluso en los espacios donde se supone que hay visiones de mayor respeto, como en el derecho internacional de los derechos humanos, a veces también vemos que esa cultura originaria o esa cosmovisión que es tan distinta de la que tenemos nosotros, de la relación entre el humano y la tierra, es despreciada o considerada como una acción de buena voluntad, como un gesto porque queda bien, pero sin un compromiso real, sin tomarlo de verdad en serio. En particular en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también en el sistema interamericano. Hay casos donde la mirada respetuosa hacia esas culturas, en realidad mi sensación es que no es tan respetuosa, sino que es más bien una dádiva, algo que hay que hacer porque queda bien, sin un compromiso real. Es simplemente una sensación, no tengo un estudio hecho sobre eso, ni lo profundicé, pero siempre me queda esa sensación cuando escucho desde el mundo de los derechos humanos hablar de las cosmovisiones de los pueblos originarios, que sigue siendo una mirada de supremacía intelectual. Sí,
Sí, es cierto. Sigue siendo la colonialidad, no hay nada que hacerle. Es decir, si uno pregunta, bueno, está bien, sí, en el 48, toda la historia esa, pero ¿de dónde salió la idea de una protección mundial de los derechos humanos? Y preguntando esto, hay una primera respuesta que en realidad elude la respuesta. Es una respuesta elusiva. Y hace la historia de las ideas, y dice, no, en el siglo XVIII, los iluministas, y después qué sé yo quién, y todo esto. Y entonces, después eso se derramó para abajo, esa civilización y esa idea de respeto a la dignidad del ser humano, qué sé yo. Mentira, no fue así. En los hechos no fue así. Aquellos iluministas, qué sé yo, sí, muy bien, sí, pero esta es una historia eurocéntrica. Y en definitiva, si alguna vez se ocuparon un poco, y era por razones piadosas, decir, bueno, pero estos salvajes no le hagan tanto mal, qué sé yo, no los maten. Bueno. Y esa idea se conserva, ¿no? Esa idea de superioridad, sí, claro. Ahora, ¿qué pasó? Esa superioridad pretendidamente civilizatoria se tradujo hace un siglo en tres cosas, hace un poco más de un siglo. Primero, en que entre los colonizadores se pusieron de acuerdo para decir, bueno, no nos matemos mucho entre nosotros, vamos a resolver las cosas más o menos civilizadamente. Segundo, una gran tecnología de producción industrial. Tercero, una gran tecnología de armamento. Y todo esto funcionó más o menos como civilización hasta que la primera premisa se la olvidaron y se agarraron a patadas entre ellos 30 años, de 1914 a 1945. Al agarrarse patadas entre ellos, aplicaron los mismos métodos genocidas que habían aplicado a los colonizados, pero además con dos características particulares: el potencial de armamento y la producción en serie. Y hicieron muerte en serie, que fueron los genocidios de la Segunda Guerra. Y después esa Segunda Guerra se cierra con una última página que es un crimen de guerra, que es masacrar población civil indefensa con Hiroshima y Nagasaki. Y ahí se asustaron. Y entonces vino un momento donde el derecho internacional estableció normas de respeto a la persona humana. Pero son normas que están vigentes. ¿Pero cuál es su eficacia? Y tengo serias dudas. Ateniéndome a lo de Kelsen, ¿no? A vigencia y eficacia, ¿no? Entendiendo vigencia por la fuente legítima y eficacia por el grado de respeto que se tenga a la norma, ¿no? Bueno, esta eficacia mundial, y tengo serias dudas. Frente a las violaciones de derechos humanos posteriores al 48, y se sigue el mismo argumento, son estados que no maduraron suficientemente, todavía no están suficientemente civilizados. Pero los genocidios y los crímenes de lesa humanidad posteriores al 48 están también condicionados por otras etapas posteriores de colonialismo, como la que estamos viviendo, ¿no? Esa es la realidad. La historia real, digamos, ¿no? La historia larga y real. Ahora, puede haber una historia corta, que es la historia del derecho internacional, puede haber una historia falsa, que es esa de la historia de las ideas, pero la historia de los hechos, no, la historia de los hechos es esta. Toda esa normativa sale de un momento en que se asustaron porque se les enroscó el colonialismo sobre sí mismo, ¿no? Y los muertos tenían la misma cantidad, eran tan pobres en melanina como los victimarios, ¿no? Bueno. Hola Silvia, bueno, ahora voy yo con la respuesta.
Sí, tiene que ver con la posibilidad de hablar de la defensa de los humanos, por parte de los humanos, frente a ataques o agresiones ilegítimas de otros humanos hacia los animales no humanos. Porque el caso que motivó esta jurisprudencia alemana era justamente de estos activistas que ingresan a filmar a los animales y después los denuncian por violación de morada ajena, que sería para nosotros la violación del domicilio, y cuando llega, digamos, al tribunal de primera instancia, el tribunal dice, bueno, esto es un estado de necesidad porque faltaban uno de los requisitos para la legítima defensa, que era la actualidad de la agresión, pero porque habían tardado muchos meses, como en Alemania para hacer este tipo de denuncias tienen que estar sustentadas con prueba, y estas filmaciones tardaron 7 meses en presentarlas a las autoridades y dijeron, bueno, seguramente como son animales de granja no están más vivos estos animales, y por eso dijeron que en el caso era un estado de necesidad justificante y no una legítima defensa, pero dejaron entrever, incluso cuando va la revisión en el Tribunal Superior, ahí vuelven a discutir el tema de la legítima defensa, pero ¿por qué? Porque dicen, estamos hablando de los derechos de otros. Comienzan a hablar de la posibilidad de la legítima defensa de derechos de otros, pero ya no desde una visión antropocéntrica, sino interpretando que esos otros son los animales que tienen derechos. Y bueno, obviamente que en Alemania está receptada legislativamente la defensa como defensa necesaria. Nosotros lo tenemos además como con el requisito de la racionalidad, pero desde nuestro punto de vista, en nuestra legislación, tampoco habría demasiados obstáculos para decir que esto sea procedente, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de la legítima defensa, sumado a la racionalidad. Pues bueno, siempre el límite va a estar ahí en si solo quedan lesiones graves, qué pasa con si se trata de una muerte, bueno, pero siempre pensando en esto, en la racionalidad que debería de ser el límite para este nuevo planteo. Muchas gracias. Julieta. Muchas gracias. Bueno, gracias a ambos por su tiempo y por las exposiciones. Yo tenía una pregunta que está muy vinculada a la que plantea Silvia, pero desde otra, creo que desde otra perspectiva, y es la limitación del discurso de los derechos, ¿no? Una crítica quizás setentosa, si se quiere, sobre, bueno, por qué recurrir a los derechos y qué eficacia nos va a dar. O cuáles son los resultados que se espera a largo plazo de este reconocimiento de derechos y las limitaciones que puede llegar a tener. Y si ustedes conocen desde esta perspectiva de pensar en los derechos de los animales o de determinadas cosas como las montañas, los ríos, etc., alguna otra manera de generar protección sin apelar a la creación o, digamos, a una legitimación que viene por el lado de los derechos. Bueno, realmente yo tengo poca confianza en lo normativo. Y tengo poca confianza incluso en lo normativo penal, ¿no? Cuando me dicen que la pena tutela un bien jurídico, me causa gracia. No sé si lo tutela o no lo tutela, ese es un juicio fáctico, no es un juicio normativo. Lo tutela o no lo tutela, tengo que verlo en la realidad, qué es lo que pasa. Y, bueno, no, claro, bueno, sí, no, la pena no, porque en que el bestia que viene borracho y le pega a la mujer hay que meterlo preso. Sí, ya sé que meterlo preso me parece bien, ¿no? Cualquier cosa, pero la mujer se queda con los golpes, teniendo que mantener a los chicos, y que le damos un certificado de víctima para que lo cuelgue en la cabecera de la cama. Ese es el asunto. Entonces esa eficacia y eso se puede trasladar al plano internacional, ¿no? Donde sí, sistemas de derechos humanos, sí, el mundial, que tiene un control que es muy, muy limitado, porque es un control político, ¿no? A través del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
y los controles jurisdiccionales, que son bastante débiles también de los tres sistemas, el europeo, el americano y el africano. De modo que creo poco en la eficacia de eso. Creo más en lo que será la lucha de los pueblos, ¿no? En la dinámica. Más bien creo que el derecho y lo que tenemos que tratar de hacer en el campo jurídico es preservar los espacios de dinámica de los pueblos. Y de ahí va a salir, no del derecho. No lo vamos a crear normativamente. Eso es una ilusión panjurídica en la cual no creo. Lo que sí creo que podemos cuidar, o la función que tenemos es cuidar esos espacios de dinámica, ¿no? Y bueno, en esos espacios, es decir, evitar que en Chile la gendarmería enseguezca a los que están, tire a la cara o a los ojos a los que están protestando, evitar que pasen las cosas que están pasando en Colombia, tratar de evitar que pasen la carnicería de la otra semana en Yacareciño, en Río de Janeiro, en fin, esas cosas. Eso sí podemos intentar hacerlo, pero después la solución definitiva va a venir de la dinámica de los pueblos, no hay nada que hacerle. Dinámica que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Incluso hasta en las manifestaciones así, digamos, mesiánicas y proféticas de los pueblos oprimidos, ¿no? Ahí los adelantan utopías. Bueno, los pueblos se mueven. Sí, yo opino como Raúl, digamos, hay luchas muchas veces para llegar a que esos derechos se normativicen, como han sido, digamos, por tener derechos legales, como el caso nuestro de las mujeres, pero también, digamos, todos los humanos, pero siempre está esa enorme brecha entre el ser y el deber ser, y bueno, y estas herramientas que también surgen de la lucha, pero para achicar, digamos, esa brecha enorme que siempre se da, pero en materia de todos los derechos, no tiene que ver, digo, solamente con estos. Muchas gracias. Dejé algo en el aire que en una de esas es malinterpretado. Cuando dije que la pena no tutela derechos humanos y no tutela bienes jurídicos, lo que quiero decir es que una cosa es exigir que haya una afectación de bien jurídico para que haya delito, y otra cosa es de ahí deducir que está protegiendo el bien jurídico. Son dos cosas distintas. Lo primero es una limitación, lo segundo es una falsedad directamente. Muchas gracias, profesor. Le doy la palabra entonces a Federica Janciński, que tenía una pregunta. Bueno, antes que nada, muchas gracias Raúl y Nadia por la exposición. La verdad muy interesante. Y tengo dos preguntas puntuales. La primera es, ¿cómo sería un abordaje horizontal científicamente hablando y epistemológicamente hablando, digamos que no tenga esta concepción invasiva? ¿Sería solamente dejar de tratar a los objetos que estudiamos como sujetos, o sea, cambiar la concepción de objeto por sujeto? ¿Y qué pasaría con la naturaleza? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver es más enfocada justamente a una cuestión de enfoques, ¿no? Con la tautología. Mi pregunta viene a partir del tratamiento, ¿no? El abordaje de derechos a animales no humanos y también a la naturaleza, si debería tener la misma protección o diferentes tipos de protecciones, por ejemplo, el maltrato animal de un perro, que puede sufrir un perro, a lo que Ciro Caldani, con la teoría materialista, dice lo que es el accionar humano difuso, ¿no? Lo que es la contaminación del agua, digamos, actos que no realizamos los humanos en sí como individuos, sino que es el resultado del actuar de nuestra comunidad en total. Y un comentario nomás, que me pareció interesante lo que dijo usted, doctor Zaffaroni, que tiene que ver, ¿no? ¿Qué tenemos que ver nosotros con la cuestión animal como defensoría? Es justamente algo que me suena mucho, que es la cuestión de la vulnerabilidad. O sea, poder comprender como sujetos de derecho a los animales, estamos también teniendo una ampliación del concepto de vulnerabilidad. Ya no es una vulnerabilidad solamente humana,
sino que es también animal no humana. Esas son mis dos consultas nomás. Y muchas gracias, nuevamente. Sí, bueno, vuelvo a lo que decía Foucault, el concepto de la verdad procesal. La verdad procesal, la verdad procesal primero se establecía por lucha, ¿no? El duelo. Bueno, podían ser todas las otras formas. Dice, bueno, de ahí se pasa a la inquisitio, se pasa al interrogatorio inquisitorial, que es lo que hoy rige esa metodología. ¿Cuál sería la tercera? El diálogo. El diálogo horizontal. Es decir, de la lucha pasás a la interrogación y de la interrogación pasás al diálogo. Es decir, situarse en la misma posición que el otro ente y escuchar. Los entes nos hablan, aunque no sean humanos, algo nos dicen. Ese es el asunto. Es decir, de un método inquisitorial pasar a un método dialogal, sería esa más o menos la idea básica, ¿no? No situarse en una posición superior al objeto, al ente, sino colocarse al mismo nivel del ente y saber escucharlo. Que es la forma de acceso al conocimiento que tienen los originarios. En cuanto al grado de vulnerabilidad, bueno, sí, claro. Lo que pasa es que de la vulnerabilidad animal se pasó a la vulnerabilidad humana, como te mostraba con Lombroso, ¿no? Sí, yo nada más para agregar algo ahí en cuanto a, bueno, la diferencia ahí con los delitos contra el medio ambiente, claro, digo, como vos decís, son delitos por lo general acumulativos, que, digamos, tienden a tener problemas en la causalidad y en la imputación, justamente porque son producto de un montón de conductas en lo general, que es difícil individualizar, y esto también trae consecuencias, porque a veces una sola no es suficiente para poner en peligro al medio ambiente. Bueno, pues son delitos también de peligro, se discutirá si abstracto o concreto, pero después, bueno, claro, en el caso de los animales ya estamos hablando de bienes jurídicos individuales, que ya no son colectivos, donde, bueno, la identificación es más fácil, pero por ejemplo en Colombia ya hay, si bien la jurisprudencia colombiana no reconoce a los animales como sujetos de derechos, sí ya ha declarado a muchos ríos, en casos de contaminación, como sujetos de derechos, para frenar esa contaminación, ¿no? Y eso, digamos, de alguna manera también a uno le hace pensar, porque también, digamos, uno se pregunta si el solo hecho, digamos, de declarar a la naturaleza como sujeto de derecho frena este tipo de contaminaciones. Bueno, claro, las herramientas serán múltiples, porque declarar a la naturaleza como sujeto de derecho no implica que no se dejen de explotar los recursos naturales, sino que de una manera más equilibrada quizás a lo que hoy implica un desarrollo sostenible, sustentable. Pero bueno, se requieren de otros actores que son nuevos, como por ejemplo pensar que una defensoría, así como tenemos una defensoría general de la nación, una defensoría del medio ambiente, bueno, y otras herramientas que nos ayuden a racionalizar también y a resolver este tipo de conflictos. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, luego pidió la palabra Silvia Martínez, y para finalizar luego hacemos el cierre con las palabras de Julieta. Leo la pregunta del chat. Noelia, para el doctor Zaffaroni. Las cortes, en general en todos los países, ¿deberían fallar conforme a derecho, pero interpretando los resultados de la voluntad popular en las elecciones? En las elecciones políticas, sí, por supuesto, claro que tienen que respetar el resultado de la voluntad popular, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es la fuente, todo poder emana del pueblo, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que, bueno, hay un control. Tratamos de hacer en la estructura, en la arquitectura o ingeniería institucional del Estado un sistema de pesos y contrapesos o de control recíproco para que nadie se salga del rol ni nadie monopolice el poder.
que tenga más o menos éxito esto, y bueno, depende de de lo mejor o peor que esté estructurada cada ingeniería institucional, ¿no? Pero, cuidado, con esto no estoy legitimando de ninguna manera lo que se puede llamar una democracia plebiscitaria, ¿no? Es decir, no puede alguien convocar un plebiscito y en razón del plebiscito pasarse por encima toda la institucionalidad, como se hizo hace unos años en Ecuador, ¿no? El señor Lenín Moreno llamó un plebiscito y se cargó la Corte Suprema y se cargó todos los nombramientos, etcétera, la intervención del Congreso y demás. Eso sería una democracia plebiscitaria. No, porque ahí se termina directamente, se termina con toda la institucionalidad. Porque sí, lo único que pueden hacer las cortes y lo que pueden hacer los jueces es la función de control dentro del esquema de los tres poderes. Y en el esquema es simplista el de los tres poderes más. Pero fundamentalmente, la base de esto es que si alguno de los tres se sale de su cauce, los otros dos lo reacomoden y lo vuelvan a su cauce, ¿no? Y el judicial también. Si se sale de su cauce, se mete a asumir funciones que son del Ejecutivo, del Legislativo, tanto el Legislativo como el Ejecutivo lo tienen que meter de nuevo en su cauce. Así. Muchas gracias, profesor. Doctora Silvia Martínez. Sí, gracias, Silvina. Sin que esto implique que no comparto la necesidad de reconocerle ciertos derechos a los animales, todos estos nuevos desarrollos me generan un temor inevitable, y es que mi impresión es que muchas personas están más dispuestas a sentir piedad por los animales que por los humanos, y que esto puede generar un doble estándar, algo que sentí muy fuerte cuando se conoció el fallo de la orangutana Sandra de la Cámara de Casación. Porque ese habeas corpus que hicieron lugar a la orangutana por las condiciones de habitabilidad del zoológico era igual que muchos habeas corpus por condiciones de detención de las personas privadas de libertad en distintos lugares del país que tenían en conocimiento esa misma Cámara y que rechazaban sistemáticamente. Me da la impresión que reconocer estos derechos a los animales podría llegar a funcionar como un calma conciencias burguesas, y dejar de lado el reconocimiento de las necesidades iguales o más graves aún, como pasa con las personas privadas de libertad y los animales del zoológico. Algunas personas privadas de libertad en ese mismo momento estaban en peor condición que los animales del zoológico, y no se reconocía esto. Y la verdad que este es un temor que no puedo evitar tener, y que me parece que puede terminar por desarrollar una jurisprudencia en doble estándar en materia de derechos. Es más fácil reconocerle los derechos a los animales que a las personas. Sí, el problema es que los animales no votan, ¿no? Entonces no molestan, tampoco hacen huelgas y esas cosas. No niego que hay una... No, cuidado. Y en esto del medio ambiente también hay que tener mucho cuidado porque no hay una ideología ecológica única, ¿no? Cuidado, todos los movimientos verdes y todo eso tienen distintos sentidos. Y hay algunos movimientos verdes de generar cotos de caza, ¿eh? Eso no, cuidado. Y lo de la protección al animal es lo mismo. Hay algunas ideologías en este sentido que sí llevan a eso, pero frente a eso hay que tener cuidado. La cuestión ecológica no se reduce a cuidarle los cotos de caza para que unos señores vayan a cazar tranquilamente, ¿no? O tener los lugares para que se reproduzcan animales y podemos llevar a los nenes a pasear y a mostrarles los animales, ¿no? Pero sí hay algunas tendencias de este pensamiento que van para ese lado. Sí, no lo puedo negar.
Sí, yo pienso, digamos, lo mismo, hay distintas corrientes dentro de lo que es, digamos, la ética animal y todo esto que se plantea, digamos, desde el punto de vista de llegar al extremo del abolicionismo, que no es lo que se pretende, digamos, en esta charla, sino un discurso más racional, pero también creo que pensar en otros derechos no significa abandonar la lucha por los derechos de los humanos, sino justamente terminar con digamos, el especismo de alguna manera, así como en algún momento también lo fue con el racismo, el sexismo, ¿no? Son nuevas discusiones, pero que no significa en nada, digamos, dejar de luchar, digamos, también por la realización, digamos, de los derechos que nosotros ya tenemos positivizados, legalizados, y en alguna medida es también, digamos, desde el punto de vista del propio egoísmo humano, porque no sé a dónde vamos a llegar si seguimos explotando la naturaleza como lo venimos haciendo. Por eso también hoy se discute, no solo, digamos, a nivel local, sino también a nivel internacional, incorporar como figura el ecocidio dentro del Estatuto de Roma, que es algo que se viene hablando desde hace muchos años, justamente por esto, por la explotación, digamos, y digamos, el fin de una enorme cantidad de especies animales y vegetales en gran cantidad y gran escala, como lo que ha pasado en los últimos incendios forestales, que esto también se vincula con las actividades de la ganadería, de la agricultura, y que de algún modo también nos afectan a todos nosotros. Digo, me parece que está bien, acá lo estoy hablando, si hablamos de ecocidio, también estamos hablando, digamos, de una receptación de esta figura internacional desde un punto de vista antropocéntrico, pero son nuevas formas también para pensarlo desde nosotros mismos, porque la Corte Interamericana incluso ya lo dijo en su opinión consultiva 2317 del año 2017, que no hay ningún derecho humano que se pueda realizar si el primer derecho también no se entiende que es el medio ambiente también como medio ambiente autónomo, como derecho autónomo. ¿Por qué? Porque todo depende también del ambiente. Entonces también me parece que es una cuestión cultural y de algunos cambios que no significa tampoco llevar a ideas totalmente radicalizadas, sino algo un poco más racional y equilibrado. Sí, por otra parte, bueno, cambiar la perspectiva antropocéntrica por la perspectiva geocéntrica no implica desconocer la capacidad genocida que tiene la agresión al medio ambiente. Es decir, si bien por ciento en Sudán hay contradicciones que son ancestrales y vienen de muchos años, etc., no nos olvidemos que la desertificación de una región del Sudán provocó el desplazamiento de población hacia otra región y eso generó uno de los últimos genocidios, ¿no? Es decir, cuidado que los desertificación y todos esos fenómenos en este siglo van a generar una serie de problemas y de complejidades, y en África también lo están generando, de esta naturaleza, ¿no? Van a generar guerras locales. Muchas gracias. No queremos abusar de la movilidad de los dos que nos estuvieron acompañando esta tarde, así que le voy a dar las palabras finales a Julieta. Bueno, muchísimas gracias a ambos por esta hermosa jornada. Creo que nos han dejado con mucha curiosidad de saber más, que eso me parece lo más importante. Y bueno, con muchas preguntas. Yo en lo personal me he acercado poco al tema, aunque tengo algunas lecturas hechas y como muchas contradicciones. De los últimos tiempos, las cosas que he leído son las que más me han, si se quiere, movilizado intelectualmente. Y bueno, y en esta línea la tarde de hoy me deja con ganas de pasar los libros que tengo pendientes de leer a la mesa de luz. Así que les agradezco muchísimo y bueno, sé que todos los que están aquí están también muy agradecidos porque es realmente un lujo haber podido compartir con ustedes este espacio. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Un abrazo.